y defendieron nuestra patria común. ¿Se imagina un ejército más poderoso, con más armas, con nuevas armas, con ultra alta tecnología? ¿Se imagina un ejército con más poder bélico, con más poder militar? La Unión Europea suena las alarmas. Escuche usted bien. En una reunión extraordinaria con carácter de urgente, pide esto para ellos mismos, para los europeos, pide este rearme ya. Y uno también le suenan las alarmas. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Es miedo a Rusia? Preguntemos, analicemos. Soy Roberto de la Madrid. Y esto que siempre ha sido suyo. Detrás de la razón. Comenzamos. Los líderes de la Unión Europea piden urgentemente rearmarse, renovar su arsenal de defensa e incrementar el poder militar. Esto ante la amenaza de Rusia. What we have learned from the Ukrainian war is that it's not enough trade, it's not enough the rule of law, it's not enough to be a good civil power. We need to be also a military power. Con esto, parecería que están reconociendo que este poder militar mostrado por el superpoderoso ejército de la OTAN no es en realidad superpoderoso ni es suficiente. Se escucha ya el yunque moderno recibir los golpes del martillo en las fábricas de armas. Este anuncio se da cuando además Alemania alcanza algo jamás visto en su historia. Aprueba un monstruoso presupuesto de más de 100.000 millones de dólares para armarse hasta los dientes, incluida la compra de los nuevos aviones cuasi invisibles F-35 de Estados Unidos con posible capacidad de llevar misiles nucleares. El presupuesto cumplimenta la exigencia de la OTAN, tal como lo ordenó Donald Trump cuando era presidente. 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying. Otro de los propósitos de la Unión Europea de reforzar su poder militar es rellenar el vacío que ha dejado el envío de armas a Ucrania. Desde Moscú, Vladimir Putin les advierte: lo que están haciendo es demasiado peligroso, provocará una terrible desestabilización. Y se los dijo de frente en una llamada telefónica al presidente de Francia y al canciller de Alemania, quienes entonces le pidieron que detenga su guerra en Ucrania. Es el choque de sables. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted por estar apoyándonos. Nunca nos cansaremos de agradecerle, de decirle que pues gracias a usted YouTube nos elimina, pero bueno, pues ha de tener un poco esa censura. Sigue sin devolvernos los canales anteriores, sigue sin devolvernos los cientos de miles de seguidores que perdimos el año pasado, pero la comunidad sigue incrementándose y ya vamos para los 100,000 espectadores. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a toda la comunidad de Detrás de la Razón que sigue pidiendo que no se censure
este canal. Muchísimas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Está con nosotros pues un maestro en periodismo, lo conoce usted muy bien, siempre polémico, mucha gente pues le aplaude y mucha gente también lo critica, que de eso se trata, porque también nos critican a nosotros, nos aplauden y nos critican. Muchísimas gracias, Jorge Santa Cruz, académico, maestro en periodismo y que sabe mucho de geopolítica y de las cuestiones de cómo se tejen y manejan las cuestiones detrás de los gobiernos. Gracias, Jorge. Eduardo Luque está con nosotros después de un periplo por Oriente Medio, bueno, no Oriente Medio, pero casi Oriente Medio. Creo que te fuiste por allá, por Turquía, y estuviste observando muchas cosas, viendo la perspectiva de lo que está pasando en Ucrania desde otro ángulo, y vienes con mucha información. Eduardo, te agradecemos mucho. Usted sabe, con muchos estudios en finanzas, en economía, visto también desde la perspectiva de su disciplina, que es la psicopedagogía. Gracias por estar aquí, Eduardo. Comienzo contigo, Jorge. A ver, después de escuchar las palabras de los 27, después de ver que se reúnen pues los de la Unión Europea y aparte de las sanciones contra Rusia, que este no es el foco ahorita, que bueno, pues ustedes pueden hablar de lo que quieran. Jorge, yo te pregunto, ¿qué significa esto de que necesitamos un rearme, necesitamos más armas? ¿Es miedo a Rusia? ¿Es una estrategia política? ¿O es un negocio oscuro que es pues darle más vuelo a la fabricación de armas? Y bueno, aquí lo que importa es el dinero. ¿Cuál de esas tres cosas, o si hay otra, pues explícanos? ¿Miedo a Rusia, estrategia política o un negocio ahí nefasto? Por favor, adelante, Jorge. Querido Roberto, muchas gracias por permitirme acceder a este espacio donde efectivamente hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. No me importa. Lo que se trata es de exponer puntos de vista. Te saludo con el cariño de siempre, el respeto, y también Eduardo, a todo el equipo. Un servidor considera que se trata de las tres cosas, Roberto. Un miedo a Rusia en el sentido militar, porque aunque en el aspecto de la operación militar especial que comenzó el 24 de febrero pasado, hace poco más de 3 meses, los objetivos no se han cumplido, por lo menos no como lo hubiera deseado el Estado Mayor ruso, pues las fuerzas de Putin ahí están. Y no están combatiendo solamente contra Ucrania, están combatiendo contra las fuerzas ucranianas respaldadas por las potencias occidentales, que no son poca cosa, ¿no? Es un escenario, como tú lo señalabas, que no vemos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí hay un miedo indirecto a Rusia, a su potencial aeroespacial, y sabes que también un miedo al aliado fundamental de Rusia, que en este caso es China. No me extendré mucho porque sé que el tiempo apremia. Ahora, también considero que es una estrategia política del globalismo liderado por las facciones que tienen como cabezas visibles, por ejemplo, a los Obama, a los Clinton, a los Biden, a los Rothschild, a los Soros, y que pretenden mantener un statu quo que podríamos llamar unipolar, es decir, en el que ellos son el único polo de decisiones. El miedo indirecto a China, pues, ahí está. Y por lo demás, estamos ante un hecho inédito que también redituará enormes ganancias. No tengo la cifra, pero las inferencias lógicas indican que serán de miles de millones de euros y de dólares. Hace un par de días, si la memoria no me falla, el canciller alemán, el señor Scholz, Olaf Scholz, anunció
que su país invertirá 100.000 millones de euros en el rearme de Alemania. Esto beneficiará, querido Roberto, al complejo militar industrial, por supuesto, pero también, ¿a quién crees? Al complejo financiero que le prestará a Alemania para que Alemania adquiera todos esos superarmamentos. Scholz dijo que la inversión para que Alemania tenga una capacidad defensiva como nunca antes en la historia, se invertirá el 2% del Producto Interno Bruto. Esto no creas que es una ocurrencia, esto del 2% del PIB alemán, no es una ocurrencia de Scholz, ya lo veremos más adelante si hay tiempo. Estos son lineamientos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Por último, para entregarles cámaras, micrófonos, Alemania anunció este miércoles 1 de junio que proveerá a Ucrania de su sistema de defensa aéreo Iris-T, fabricado por un complejo alemán de nombre, lo voy a deletrear, D-I-E-H-L, en alemán supongo que sería algo así como y que Alemania incluso apoyaría con la entrega de lanzacohetes múltiples a Ucrania, una propuesta que es de los Estados Unidos, ¿no? O sea que Estados Unidos propone y Alemania acepta. Y finalmente, para no extenderme, lo que veo es que la OTAN, que está preparando una junta cumbre para el 29 y 30 de junio en Madrid, está preparándose para darle una respuesta militar al otro planteamiento que viene de otra de las élites cuya cabeza visible se llama Henry Kissinger, quien en el Foro Económico Mundial de Davos se pronunció porque hubiera paz en Europa y que, bueno, pues ya se le hicieran algunas concesiones territoriales a Rusia. Ese es mi planteamiento inicial, Roberto, Eduardo, amigos. Se está poniendo la cosa, como se dice en México, color de hormiga, o sea, roja, porque fíjate que esto, curiosamente, se da después de que en el foro de Davos, el señor George Soros llamara a derrocar a Putin. Días después se aprueba ya formalmente el presupuesto alemán y 2 días después los 27, los líderes de la Unión Europea, dicen que hay que rearmarse urgentemente. ¿Qué nos dices, Eduardo? Un abrazo, gusto en verte de nuevo. ¿Es miedo a Rusia? ¿Es una estrategia solo política? ¿O es la activación de un negocio nefasto como es la industria de las armas? Adelante, por favor. Yo diría, bueno, primero, gracias por invitarme de nuevo a este espacio y un saludo a ti, Roberto, y al equipo y a nuestro contertulio hoy. Yo coincido con él prácticamente en todo, en cuanto a las 3 causas y los 3 objetivos. Pero yo añadiría otro elemento más que pasa desapercibido, pero que también lo ha anunciado ya mi contertulio, ¿no? Que es la importancia de la reunión de la OTAN en Madrid a finales de este mismo mes, del día 29. Porque lo que se está pergeñando, lo que se está desarrollando, no ya solo es el miedo a Rusia a través de la guerra impuesta, y yo lo digo así, la guerra impuesta a Rusia. Hoy sabemos, por ejemplo, que los laboratorios de guerra biológica en Ucrania, los documentos están ahí y han sido expuestos en la ONU, estaban desarrollando virus y bacterias específicas para lanzarlas contra Rusia. Muchos de estos laboratorios, más de media docena, estaban muy cerca, además, curiosamente, de la frontera rusa. Esta información ya ha caído en manos de las tropas rusas conforme van ocupando territorio. Lo cual nos debería hacer pensar que detrás de todo lo que está pasando en Ucrania, evidentemente hay muchas más cosas que las que el relato, la televisión, los medios, nos quieren hacer ver. Y hay un elemento central que hemos de tener en cuenta, que lo digo con lo que estaba diciendo al principio del día 29 en Madrid de este mes. La próxima guerra
la que ya está iniciada, es la guerra en África. África va a ser el siguiente lugar donde se va a librar una guerra total por los requisitos y por los recursos naturales de África. Y en ella, por ejemplo, nuestro presidente del gobierno de España, ya sabe que las Islas Canarias son un lugar central, precisamente en la agresión que se va a producir en África. Es el siguiente escenario envuelto en un problema enorme de falta de alimento, de la crisis del hambre que va a golpear brutalmente todo África del Norte y África Central, y en medio con un incremento de los grupos terroristas que se van a ver reforzados, y lo digo aquí con claridad, precisamente con los medios materiales que está acumulando la OTAN en la zona de los Balcanes. Esto es una de las cosas que se podían comentar en Turquía, en Estambul, en algunos de los sitios, las conversaciones con amigos periodistas en la zona precisamente nos informaban, se hacían eco de esta realidad, ¿no? La acumulación de materiales militares en los Balcanes, que no va a ir destinado a la guerra de Ucrania, que parece ya que tiene un claro desenlace a favor de las tropas rusas, sino que va dirigido para la zona de África del Norte y África Central, donde se esperan grandes revueltas por efectos de la hambruna que tenemos en marcha. Es decir, el hecho de que desde la zona de Ucrania-Rusia, que exportan el 29% del grano mundial, que no se exporte en este momento es un enorme problema para países como Yemen, como Somalia, como Egipto, como Argelia, como Túnez, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a vivir en muy pocos meses escenas muy similares a las revueltas árabes de 2008 y con anterioridad, ¿no? Tenemos Oye, Eduardo, un escenario muy complicado. Eduardo, tu compatriota Josep Borrell dijo, aquí tengo las palabras, no basta con ser una buena potencia civil, tenemos que ser también una potencia militar, pero que la OTAN no era uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Luego, en inglés también nos dice Josep Borrell que no están presionando o empujando hacia la Tercera Guerra Mundial, simplemente pues es que se quieren rearmar y que se habían callado desde el 2008 y que no habían invertido tanto. Esto suena muy raro, Eduardo. Suena rarísimo, y aparte lo que nos dice el señor Josep Borrell es de que la inversión en armamento que se realice no va destinada a proteger ni siquiera a los propios países, sino que está en manos de un general norteamericano, que es el Comité Militar de la OTAN, el que dirige las operaciones, que por cierto está dirigido siempre por generales norteamericanos, y que son los que determinan el uso de este material militar. Y aparte yo añado otra reflexión importante, ya muy breve, es decir, todo este dinero, esta enormidad de cantidad de dinero, se va a detraer de los servicios sociales, se va a detraer de pensiones, se va a detraer de sanidad, de educación, allí donde el Estado debe invertir en proteger a la población. Este dinero ya lo estamos viendo en muchos países, cómo se está ampliando el presupuesto en defensa, o incluso ministerios que no son de defensa prestan dinero al Ministerio de Defensa para que se rearme, cosa que va a hacer, por ejemplo, Alemania, cosa que está haciendo España e Italia, ¿no? El Ministerio de Industria presta dinero a los ministerios de Defensa para aumentar el presupuesto, que no es del 2%, que será mayor, se calcula que puede ser del 3% del PIB. Una cosa es lo que digan, otra cosa es lo que hagan, que es diferente, ¿no? Porque las trampas en los presupuestos son muy habituales, ¿no? Así que realmente hemos de pensar en una cifra en torno al 3% del PIB, lo que es de rearme. Y este dinero va a salir de los beneficios sociales, de las pensiones, de las escuelas, de la sanidad y del proceso de privatización. Y esto es lo que estamos viendo acelerado en Europa y en todo prácticamente en todos los países que están bajo la órbita de la OTAN, que desgraciadamente a partir de finales de junio también va a tener un mayor peso en Latinoamérica.
Pues qué desgracia, porque entonces eso quiere decir que de tu bolsillo, Eduardo, de tu bolsillo van a sacar unos euros, y así como de ti también, de todos los españoles que trabajan y contribuyen, y de todos los alemanes y franceses y de todos los pueblos europeos, les van a meter la mano al bolsillo y van a pagar esto que están decidiendo estos otros que son unos poquitos y que creen que tienen todo el poder. A ver, Jorge, tengo dos contradicciones que me parecen vitales, pero que no se habla mucho de estas contradicciones. A lo mejor no son contradicciones y es una cortina de humo. Explícamelas, por favor, para entender. Uno, el gobierno demócrata de Biden no es el que pidió ni el que regañó a la Unión Europea, sino fue Donald Trump. Ustedes tienen que contribuir por lo menos con el 2% del presupuesto militar de la OTAN, y pues todos se quedan casi como callados, pero ahora lo están cumpliendo. Con Obama no se cumplía, con las administraciones pasadas no se estaba cumpliendo, llega Trump y dice, ustedes cumplan. Se va Trump, llega el gobierno demócrata y pues parecería que todo iba a seguir en ese status quo, pero parece que están cumpliendo la orden de Trump. No entiendo eso bien. Y ahora hasta Borrell dice, es que no habíamos invertido y bueno, ahora tenemos que invertir y esto está mal. Otra contradicción y muy importante es que parece ser que en la cima, dos de las cabezas de las familias más poderosas del dinero estarían peleadas. Te pregunto, George Soros en Davos dice, derroten a Putin porque si no, la civilización incluso se va a desaparecer. O sea, grave. Pero por el otro lado, Kissinger dice, no, pues mejor ya repártanse el territorio, ¿no? O sea, lo deja entrever. Es una contradicción entre Soros y Kissinger en el mismo foro de Davos, en donde está la élite mundial. ¿Es una contradicción o es que ya se pusieron de acuerdo y la situación a largo plazo o a mediano plazo es que Polonia ocupe Ucrania y que Rusia ocupe la otra parte de Ucrania y se acabó el problema? ¿Es así como se lo están repartiendo o es que ya hay un quiebre en estas dos familias superpoderosas? Por favor. Gracias, Roberto. Me sumo a lo que decías primero y que decía Eduardo, de que todo este multimillonario gasto saldrá de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses, canadienses y europeos.